Hola amigos de nuestra comunidad, aquí les habla Alejandro Páez. Hoy les traigo un nuevo video de educación financiera. Hoy deseo hablarles del tema de inversión y endeudamiento teniendo en cuenta las tasas de interés de los bancos emisores. ¿Qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero en el mercado financiero. Cuando la tasa de interés sube, la gente compra menos, es decir, solicitan menos recursos en préstamo a los intermediarios financieros. Esto porque al momento de cancelar los créditos deben pagar más. Lo contrario sucede cuando baja la tasa. Los demandantes del mercado financiero solicitan más créditos. Entonces, de acuerdo a esto, es importante tener en cuenta la tasa de interés que está manejando el banco emisor al momento de solicitar un préstamo, una deuda. Es importante que las tasas de interés estén bajas, ¿sí? Para poder cancelar menos, ¿no? Tener en cuenta que las tasas estén bajas y que esta tasa que nos cobren a nosotros al momento de endeudarnos pues sea la misma durante todo el proceso de pago de toda la deuda. También hay que tener en cuenta pues obviamente que no estén muy altas. Hay mucha gente que no tiene en cuenta esto, se endeudan cuando las tasas de interés están demasiado altas para comprar carro, para comprar vivienda, para diversas cosas, y terminan pagando mucho dinero. Hay que tener en cuenta bien que la tasa de interés esté bajita para adquirir una deuda. Entonces, ¿quién pone la tasa de interés? Normalmente las tasas de interés en los países lo coloca el Banco Central o banco emisor. Entonces el banco emisor, dependiendo de cómo vea que se está comportando la economía, sube o baja las tasas de interés, normalmente relacionado a la inflación. Entonces el banco emisor, si ve que hay una inflación alta, sube las tasas de interés para tratar de controlarla. Si ve que hay una inflación baja, pues la baja para tratar de estimular la economía. Entonces el banco emisor tiene su tasa de interés que se la transfiere a los bancos intermediarios. Los bancos intermediarios deben pagarle de acuerdo a esa tasa de interés al banco emisor, y también transfieren pues estas tasas a los usuarios finales. Entonces ellos tienen que medirse ahí entre la competencia y lo que deben pagarle al banco emisor, y pues no sobrepasar la tasa de usura que maneje cada país. Como ejemplos de bancos emisores tenemos el más importante a nivel mundial, que es la Reserva Federal. Su presidenta Janet Yellen, y al ser presidenta de la Reserva Federal es considerada la segunda mujer más poderosa del mundo. Y tenemos en Colombia el Banco de la República como de banco emisor. ¿Por qué un emisor sube o baja las tasas de interés? Como había mencionado antes, un emisor lo hace para estimular o estimular la compra de productos y de esta manera poder controlar la inflación. Cuando un banco emisor baja las tasas de interés, los bancos intermediarios también lo hacen. Por lo tanto, los usuarios finales tienden a endeudarse más. Al endeudarse más, la economía tiene más dinero circulando, y al haber más dinero circulando, los productos tienden a subir. Ahora bien, cuando la inflación sube más de lo que desea el banco emisor, de lo que desea la economía del país, entonces el banco emisor sube las tasas de interés para evitar que la gente se endeude mucho. La gente, al no endeudarse, no hay tanto dinero circulando en la economía, y al no haber tanto dinero circulando en la economía, los productos tienden a bajar, porque entre menos dinero haya persiguiendo los mismos productos, pues los productos bajan de precio. ¿En qué invertir de acuerdo a las tasas de interés de un emisor? Cuando las tasas de interés están altas, se recomienda invertir en cuentas básicas en fiduciarias, como la Fiducuenta, que lo vimos en un video anterior. Para cada país podemos acercarnos a una fiduciaria y solicitar una cuenta básica, ¿sí? También se puede invertir en CDTs, porque es cuando más intereses le van a pagar al inversionista. También se recomienda invertir en bonos del tesoro, que son los TES. Son productos que normalmente también ofrecen las fiduciarias. Y también se recomienda comprar moneda del país cuyo banco emisor tenga la alta tasa de interés. Cuando un país tiene una alta tasa de interés, su moneda tiende a ser más costosa. Entonces, digamos, si en Estados Unidos tuviéramos una alta tasa de interés, valdría la pena invertir en dólares. ¿Y en qué invertimos cuando la tasa de interés esté baja? Cuando la tasa de interés esté baja, se recomienda invertir en acciones,
directamente en la bolsa de valores, como hemos visto en otros videos anteriores. Eso sí, haciendo el riguroso estudio y la selección de las mejores acciones, no ir a comprar acciones porque sí. También se recomiendan productos de fiduciarias que manejan directamente su portafolio en acciones. Aquí en Colombia tenemos un Renta Acciones en Valores Bancolombia. También se recomienda invertir en commodities, de igual manera haciendo el estudio previo para saber cuál es la mejor opción. Y comprar una moneda de otro país con mayor tasa de interés. Tal vez si ustedes han visto el seminario del canal de inversión en el mercado de divisas, la noticia del empleo de cada país tiene mucho que ver con las tasas de interés. Entonces normalmente los inversionistas en Forex están esperando mensualmente los datos de empleo de los países desarrollados, y dependiendo de esa noticia toman decisiones porque prevén qué puede pasar con la tasa de interés. Entonces, digamos, si el dato de empleo de un país es muy bueno, las tasas de interés seguramente van a subir. Entonces los inversionistas tratan de prever eso y compran la moneda antes de que el dato de tasa de interés se haga oficial. Entonces, digamos, en Estados Unidos los primeros viernes de cada mes sale el dato de empleo, que es la noticia más importante del mercado Forex. Si el dato de empleo es muy bueno, los inversionistas compran dólares esperando que la tasa de interés suba. Si el dato es malo, entonces los inversionistas venden dólares, pues haciendo cortos, como ustedes tal vez vieron en el seminario de Forex, del mercado de divisas, y de esa manera es como invierten. Entonces, bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado, espero que les sirva mucho para que tengan en cuenta en qué momento endeudarse, en qué momento no hacerlo y en qué pueden invertir dependiendo de las tasas de interés. Entonces, actualmente aquí en Colombia tenemos una tasa de interés alta, ¿sí? Como la tasa de interés ha estado subiendo últimamente, nosotros hemos invertido pues en bonos del Tesoro TES, y aquí, como pueden ver, es la gráfica que les estoy mostrando. Esa gráfica ha estado subiendo y pues nosotros lo hacemos en base a esos análisis que les acabo de decir. Cuando ya las tasas de interés comiencen a retornar a su estado pues tendiendo a cero, entonces nosotros retiraremos las inversiones de los TES y de lo demás para tratar de escoger acciones buenas, commodities buenos, y mirar en qué otra moneda podemos invertir. Entonces, bueno amigos, les envío un gran abrazo. Cualquier pregunta que tengan, por favor déjenla en los comentarios, que en la medida de lo posible la responderemos. Por favor denle like a este video, suscríbanse al canal, con eso nos ayudan mucho. Y pues espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.